Si ya pasó el diezmo enfrente de ustedes, volteen al de al lado que no es con el que vinieron y denle un abrazo ahí sentados para que no se queden sin abrazo hoy. Luego no damos abrazo y la gente se queja al final, ¿eh? Ahora no hubo abrazos. Ese abrazo ya estuvo muy largo allá atrás, ¿eh? Ya. Muy bien. Miren, el día de hoy celebramos la Pascua. Si no conocen el concepto, es el fundamento más importante de nuestra fe. ¿Okay? Celebramos el hecho de que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros en la cruz y Dios lo levantó de entre los muertos. Es el fundamento, la base, es de lo que todo pende. ¿Okay? Pero también es el concepto con el que más personas tienen problemas. Cuesta trabajo creer en las resurrecciones. Y es en donde mucha gente se tropieza, a mucha gente le cuesta mucho trabajo tener fe en Cristo precisamente por el asunto de la resurrección. Pero hay una cosa que necesitas tener clarísima si te llamas a ti mismo cristiano. Sin la resurrección, Cristo no es quien dijo ser. ¿Okay? Él vino, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino a redimirnos, a salvarnos. ¿Verdad? Lo que nos demuestra de acuerdo a la Biblia que Él es quien dijo ser, es el poder que Dios ejerció en Él para resucitarlo. Entonces, si eso no es real, nada de lo que estamos haciendo aquí es real. Entonces es un tema que tenemos que analizar, profundizar y tienes que llegar a una conclusión, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este mensaje de la resurrección. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por este increíble día que tú nos regalas. Tú nos instruyes en tu palabra a regocijarnos en Él, así es de que eso es lo que hacemos, Padre, nos regocijamos en ti por el hecho de que tenemos vida, por el hecho de que tu Hijo Jesucristo nos abrió la puerta a la eternidad, nos dio acceso a ti. Gracias, Señor, estamos celebrándote a ti el día de hoy. Padre, estamos a punto de meternos en el estudio de este concepto que sabemos que es un concepto difícil, un concepto para muchos piedra de tropiezo, y sé que de la única manera en que alguien puede abrir sus ojos espirituales para verlo como tú lo ves, es con el poder de tu Espíritu Santo. Así es de que te pido, Señor, que inundes a cada uno de nuestros corazones con tu Santo Espíritu, que nos guíe a través de estas palabras, que nos abra los ojos y los oídos espirituales a ti, Padre, para que te podamos escuchar, Señor. Permítenos sentir tu presencia en este momento y seguir tu dirección. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, en la época de Cristo, la manera en que se escribían las biografías es muy diferente a como se escriben hoy en día. Nosotros estamos acostumbrados a leer la biografía de una persona en donde nos den santo y seña de la persona desde el momento en que nació, a través de toda su infancia, adolescencia, a dónde fue a la escuela, qué hizo en su trabajo, etcétera. Pero las biografías en tiempos antiguos estaban enfocadas específicamente en las cosas que el autor quería que supieras de esa persona. Y por eso muchas biografías se brincan décadas enteras de la vida de la gente si no tienen que ver con lo que el autor quiere que sepas. Pero si analizan los 4 evangelios, que son las biografías que tenemos acerca de Cristo, todas tienen como clímax de la historia, ¿verdad? Como la conclusión final de la historia, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Verdad? En los 4 evangelios, ese es el final, eso es lo que los 4 quieren que sepas. ¿Okay? Se explica desde el punto de vista de los diferentes autores a diferentes audiencias, y por eso hay algunas variaciones, pero en conclusión todo el mundo nos cuenta lo mismo. En los 4 nos cuentan que la primera persona que llegó a la tumba el domingo después de la crucifixión fue María Magdalena. En Juan 20:1 dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Miren, María Magdalena es seguramente, o sea, con diferencia, la seguidora femenina más famosa de Cristo.
Es una mujer que amaba a Cristo profundamente, lo respetaba más de lo que nos podemos imaginar nosotros en este momento. Y al igual que la gran mayoría de la gente en ese entonces y hoy, creía que Jesucristo era un gran maestro, creía que Jesucristo era un hacedor de milagros. De hecho, había hecho milagros en ella, ¿no? La había sanado. Un evangelio nos dice que sacó demonios de ella, ¿no? Lo veía como un excelente comunicador, como un hombre muy sabio. La sabiduría de Jesucristo admiraba a la gente que lo escuchaba, y seguramente el hombre más carismático que había conocido en toda su vida. Sin embargo, ese domingo en la mañana, María Magdalena creía lo mismo que mucha gente creía en ese momento: que Cristo estaba muerto y que se iba a quedar muerto. ¿Okay? Sí, yo creo que todos ustedes conocen la historia de lo que pasa con Jesucristo. Jesucristo es enviado por su Padre para redimirnos, y lo que hace es, a los 30 años más o menos comienza su ministerio, se bautiza y empieza a enseñar por toda la región. En particular a sus discípulos, lo que está tratando de hacer es de lograr que ellos abran los ojos a quién es Él, ¿no? Que es el Mesías. A la gente le enseña muchas cosas, pero a ellos está tratando de abrir los ojos para que se den cuenta que Él es el Mesías al que estaban esperando. Es al final de su ministerio traicionado por uno de sus más cercanos seguidores, arrestado por soldados judíos, de la gente que cuidaba el templo, y una turba de gente, lo arrestan, lo juzgan ilegalmente. En esa época, para los judíos era ilegal juzgar a alguien de noche. Todo el juicio de Jesucristo es durante la noche. En la mañana lo entregan al gobernador de la provincia, que es Pilato, exigiéndole que lo ejecute. Pilato lo interroga, no encuentra falta en él y lo quiere liberar. Pero los judíos empiezan a levantar, empiezan a mezclarse entre la chusma y empiezan a gritar que lo crucifique. Para un gobernador romano lo más importante siempre era mantener la paz. Eso es lo que más le interesaba al imperio romano. Si tú rompías la paz, llegaba el ejército y aplanaba la ciudad. Entonces él lo que trata es de calmarlos, por eso lo manda a azotar. Azotar a una persona era una tortura en sí misma espantosa. Tenían como ley darle un máximo de 39 latigazos a una persona, porque era hecho con un látigo de muchas puntas que al final tenían o terminaciones de plomo o huesos rotos, y el objetivo era que a la hora de pegarle a la persona desgarrara el látigo para que la persona verdaderamente sufriera. Normalmente no eran dos penas que le daban a la misma persona: o lo azotaban o lo crucificaban. Pilato está tratando de calmar a la gente, entonces lo manda a azotar. Y aún después de azotarlo, la gente sigue gritando crucifícalo, y entonces cobardemente se lava las manos y lo manda a crucificar. Normalmente una persona crucificada podía aguantar días crucificado. Antes y después de Cristo, los historiadores nos cuentan que hubo miles de crucifixiones. Hubo días en donde crucificaron a miles de personas. Los romanos eran gente de veras muy salvaje para implantar paz. Y lo que nos cuentan los historiadores es que la gente vivía normalmente crucificada entre 3 y 5 días. Era una muerte horrible. Por la posición en la que está una persona crucificada, puedes respirar pero no puedes exhalar. Y entonces, para poder exhalar, le ponían una madera abajo de los pies para que pudieran levantarse, a soltar el aire, y volvían a inhalar. Entonces la persona poco a poco se iba desangrando. Algunas personas se ahogaban por su propia sangre, o se asfixiaban porque ya no podían seguir levantándose, ya no tenían la fuerza, y entonces se asfixiaban. Cuando querían acelerar la muerte de una persona crucificada, le rompían las piernas con un mazo, y entonces ya no podía volver a levantarse y se asfixiaban muy rápido. Jesucristo fue crucificado un viernes en la tarde, y a las 6 de la tarde del viernes empieza el Sabbat. Los días judíos van de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces a las 6 de la tarde del viernes empezaba el Sabbat, ¿ya? Y entonces los judíos van y le dicen a los soldados: rómpanle las piernas a los crucificados para bajarlos antes de que empiece el Sabbat. Un judío fariseo, miembro del Sanedrín, o sea, miembro del grupo que dirige la sinagoga que crucificó a Cristo, que era seguidor de Cristo en secreto, José de Arimatea, va y pide el cuerpo de Cristo a Pilato. Pilato de hecho se sorprende que Cristo está muerto. Seguramente Cristo murió mucho más rápido de lo normal, porque lo acababan de azotar, se desangró demasiado rápido. Y entonces misericordiosamente murió en menos de 3 horas.
a los otros 2 prisioneros les rompen las piernas, pero cuando llegan a checarlo a él, ¿verdad?, los guardias dicen, él ya está muerto, vamos a verificarlo. Entonces le clavan una lanza en el costado que llega al corazón y entonces sale agua y sangre y dicen, este hombre está muerto. Parte del castigo de la crucifixión era una vergüenza. Una persona crucificada era una vergüenza, tenía que haber hecho algo muy malo para ser crucificado y entonces no le permitían ser enterrado como los demás, simplemente tiraban el cadáver. Los romanos eran muy fáciles de sobornar, seguramente José de Arimatea sobornó a Pilato cuando pidió el cadáver. Se lo entregan, él y otro miembro del Sanedrín, otro judío fariseo del grupito que estaba en la sinagoga dirigiendo, se llama Nicodemo. En ese momento ellos como que revelan su fe, porque antes estaban escondidos y en ese momento piden el cuerpo. Nicodemo llega con 34 kilos de mirra y aloe, que es con lo que preparaban los cuerpos antes de enterrarlos. Untan el cuerpo, le ponen lino alrededor, una sábana, y la Biblia nos dice que lo meten en una cueva que era pertenencia de José de Arimatea, en donde nunca habían enterrado a nadie, y entonces ponen una piedra enfrente. ¿A qué se refieren con eso de que en esa cueva no habían enterrado a nadie? Miren, la costumbre de aquella época era enterrar a las personas en un lugar que fuera fácil de acceder después. Se esperaban un tiempo dependiendo de la zona, porque varía dependiendo del clima, a que toda la parte orgánica del cuerpo desapareciera y nada más quedaran los huesos. Cuando nada más quedaban los huesos, entonces volvían a abrir la tumba, entraban y ponían todos los huesos en una caja que se llama osario. Aquí les trajimos una imagen de un osario para que vean cómo se ven. Ese es un osario, es una caja de huesos. Si abren una, ábrenos una, Vic, ahí está, ¿no? Están llenas de huesos. En la época, los arqueólogos alrededor de Jerusalén encontraron miles y miles y miles de esas cajas, porque es lo que se hacía en ese entonces. Y seguramente es lo que José de Arimatea estaba planeando hacer: dejar a Jesucristo en la tumba, ¿verdad?, esperar a que se deshiciera todo lo orgánico, desapareciera, poner los huesos en una caja y entregárselos a su familia. ¿Okay? Pero miren, lo interesante de esto es que los evangelios nos dicen que el domingo a primera hora, María Magdalena, de hecho Lucas nos dice que va junto con la otra María y otra mujer más, pero llevan otra vez especias para preparar el cuerpo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué harían eso? Lucas nos dice que María Magdalena fue testigo de cuando José de Arimatea enterró a Cristo en la cueva. Mi conjetura es que Magdalena pensó que 2 hombres no pueden hacer bien el trabajo que tiene que hacer una mujer, y fue a hacerlo bien hecho otra vez, ¿no? Entonces llegó con sus kilos de especias y dijo, vamos a volver a preparar el cuerpo, ¿no? Pero quiero que traten de pensar en lo que eso significa. ¿Se dan cuenta de lo que estaba a punto de hacer María Magdalena? O sea, esta mujer tenía un amor tan profundo por nuestro Señor Jesucristo, le tenía un respeto tal que no podía concebir que estuviera mal preparado su cuerpo y que así se quedara. Y estuvo dispuesta a ir a abrir la tumba. Es más, de camino, uno de los evangelios dice, no sabían ni cómo iban a abrir la puerta, porque la piedra era muy grande. Se iban preguntando, ¿y a quién le vamos a pedir que nos abra? Pero no puede concebir que el Señor se quede en la tumba mal preparado y está dispuesto a ir a desenterrarlo después de días de muerto, un cuerpo en descomposición, días de muerto, ir, sacarlo, abrirlo, prepararlo bien y volverlo a meter. Yo me preguntaba, ¿por cuánta gente estarías tú dispuesto a hacer una cosa así? ¿Qué cantidad de amor hace falta para hacer eso? ¿Quién haría eso por ti? Hace 2 semanas estaba en la cocina estudiando esto y entró Karin y le dije, amorcito lindo, si yo me muriera y me enterraran y tú sospecharas que me prepararon mal, ¿estarías dispuesta a desenterrarme y prepararme bien? Me dijo, tú me dijiste que te cremara, así es de que se salvó, ¿no? Pero se dan cuenta de lo que ella estaba dispuesta a hacer. O sea, María Magdalena era una mujer que amaba más a Jesucristo que mucha gente lo ama hoy. Había sido movida por sus enseñanzas, había sido sanada por él personalmente, lo había seguido, ¿verdad? Eran varias mujeres que iban con él, había estado al pie de la cruz durante la crucifixión. Pero ese día, esa mañana, ella pensaba lo que la mayor parte de la gente creía: Jesús está muerto y se va a quedar muerto. Y por eso su primer instinto cuando llega a la tumba y la encuentra vacía no es pensar en una resurrección. Juan 22 dice,
corrió, está hablando de María Magdalena, y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Ese otro discípulo a quien Jesús amaba es Juan, que tiene un poquito de problema de ego, porque él es el que escribió esto, ¿no? Entonces, yo, el favorito de Jesús, ¿no? Dice, a quien Jesús amaba. Dice, les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Entonces, ¿qué está asumiendo María Magdalena? Alguien se robó el cuerpo, pero el Señor está muerto. O sea, ella en ningún momento asume, ya resucitó. Dice, alguien se llevó el cuerpo, no sabemos dónde lo escondieron, y sale corriendo y se los dice a los otros discípulos. Ahora, otra cosa que es muy interesante y que necesitas tener en cuenta es en dónde encuentra a los otros discípulos. Hay un evangelio que nos dice que los discípulos estaban en un cuarto encerrados por miedo a los judíos. Este evangelio de Juan no nos dice en dónde se encuentra Juan y a Pedro, pero les voy a decir en dónde no los encuentra. No los encuentra junto a la tumba esperando la resurrección. O sea, los discípulos, para ellos esto ya terminó. Este asunto, pensábamos que era el Mesías, pensábamos que nos iba a redimir, pero lo crucificaron, se murió, punto, se acabó. Ellos pensaban que la historia había terminado, y de hecho, esas son sus palabras. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se aparece a dos de sus discípulos que van caminando de camino a Emaús, ¿ya? Y no lo reconocen y les dice, ¿y ustedes por qué andan tan apachurrados? Y le empiezan a contar de él. ¿Qué no has oído hablar de Cristo? ¿De quién? Cristo, un gran hombre que Dios lo había acreditado como milagroso. No, ¿y qué le pasó? Pues nosotros pensábamos que era el Mesías, pero, y fíjense sus palabras, Lucas 24:21. Nosotros teníamos en tiempo pasado la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. ¿Qué están diciendo? Pensamos que era Él, pero lo crucificaron y se murió. Y seguramente se va a quedar muerto. Es decir, nadie, absolutamente nadie está esperando junto a la tumba una resurrección. Entiendan lo que eso significa, ¿eh? Había en Jerusalén en ese momento cientos de personas que habían escuchado sus enseñanzas, ¿no? Habían oído sus parábolas, habían presenciado sus milagros. Había gente en Jerusalén que había sido sanada milagrosamente por él, y sin embargo, ni uno solo de ellos que lo había oído decir que iba a morir en manos de los judíos, iba a resucitar el tercer día, ni uno solo de ellos estaba junto a la tumba. Todos los que lo conocieron, incluso los más cercanos, creían exactamente lo mismo que mucha gente cree hoy en día, que era un gran maestro, que era un gran hombre, una persona sabia, ¿no? Excelente comunicador, pero creían que estaba muerto y que se iba a quedar muerto. Ahora, otra cosa que es interesante es, ¿por qué creen ustedes que María Magdalena asumió que se habían robado el cuerpo? Porque no había cuerpo. Esa tumba estaba vacía. Van a encontrar un montón de historias de gente que va a decir todo lo que quieran, pero ese día en la mañana esa tumba estaba vacía. No asumieron resurrección. Sus seguidores no pensaron ya resucitó, pero la tumba estaba vacía. ¿Ok? Sale ella corriendo, ¿verdad? Y lo primero que pensó no fue seguro resucitó, sino ya se lo robaron. Lucas nos dice que después, cuando vaya de camino, Jesucristo se le aparece a ella, y entonces cuando ella lo reconoce le dice, no me toques, ve y dile a todos que ya resucité. Entonces sale corriendo y le dice a los discípulos, vi al Señor, ya resucitó. ¿Y se acuerdan qué hicieron los discípulos? Empezaron una celebración. Lucas 24:11. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. O sea, los discípulos de Cristo, a los que les había dicho que iba a resucitar, no lo creyeron. ¿Por qué no lo creyeron? Bien, esas son buenas noticias para nosotros, ¿eh? ¿Saben por qué no lo creyeron? Porque no tienen sentido esas palabras. La gente no resucita. O sea, no es normal que una persona resucite. Entonces tienes que darte cuenta de que las personas que mejor conocían a Jesucristo, los que estuvieron pegados a Él, los que oyeron sus enseñanzas, pensaron, esto no tiene sentido. Así es de que si tú piensas resurrecciones no tienen sentido, es normal, ¿no? ¿Qué pensarían los más cercanos a Él? Su seguidor más cercano en ese momento era Pedro. Y nos dice Lucas 24:12. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino
Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. O sea, Pedro, el que mejor lo conocía, el que había caminado sobre el agua, el que había estado pegadito a él los 3 años, llega a la tumba y en lugar de decir, resucitó, dice, ¿qué habrá pasado? ¿No? Se va, no sabe qué pensar, ¿no? Se va extrañado, ¿no? de lo que encuentra. Entonces, miren, estas son cosas que de veras son importantes que empieces a analizar y vayas registrando, porque poco a poco te van a hacer ver algo. O sea, nadie estaba esperando una resurrección. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué todo lo que nos cuentan los evangelios acerca de los discípulos es tan importante que te des cuenta qué nos dijeron de ellos? Te voy a decir por qué. La gente normalmente va a tratar de refutar la resurrección de Cristo utilizando una de 2 teorías que son las más comunes. Hay unas barbaridades, pero las 2 más comunes. Una es gente que dice que Cristo realmente no murió en la cruz, simplemente se desmayó, ¿no? Y entonces al tercer día pues, quitó la piedra y salió y dijo, ya, ¿no? Ya estoy, ¿no? Y se fue caminando 7 kilómetros a Emaús con 2 discípulos. La gente que dice eso es gente que normalmente no se ha puesto a estudiar de lo que está hablando. Todos los médicos que han estudiado todos los registros que hay de las crucifixiones, no nada más la de Cristo, hay montones de registros acerca de lo que pasa en una crucifixión. Y todos, absolutamente todos, dicen que es literalmente imposible que Cristo hubiera bajado de esa cruz vivo. Una persona que le dan 39 latigazos, al 40 normalmente se morían, por eso 39 era el límite. Se está desangrando, lo crucifican y luego lo atraviesan con una lanza que llega hasta el corazón, se muere. Aparte, los soldados que están ahí crucificándolo son expertos, gente que crucificaba a miles de personas y eran expertos en dictaminar cuando alguien se muere. Entonces, si el Señor se hace el desmayado, no dice, ya se murió. No, van a decir, a ver si ya se murió, y con una lanza lo atraviesan. Entonces, esa teoría es una ridiculez. Les voy a decir cuál es la otra. La gente piensa que este fue un invento de los discípulos, que ellos se pusieron de acuerdo. Acuérdense que los discípulos no eran nada más 12. La gente que los seguía eran más o menos como 120 personas, de las cuales 12 eran muy cercanos. Se pusieron de acuerdo y dijeron, ya sé, vamos a decir que sí resucitó, que nosotros lo vimos, para que así empezamos una religión, ya dejamos de obedecerle a estos fariseos que son tan exagerados con sus leyes, y le pedimos a la gente que nos siga a nosotros. Entonces vamos a inventar una nueva religión que va a ser un poco más fácil que la de estos retrógradas. ¿Sale? Sale, ¿no? Y entonces escribieron lo que escribieron. Nada más quiero que piensen esto. Si tú vas a escribir una historia en donde el punto de la historia es lograr que la gente, engañada por lo que tú dijiste, te siga a ti como el líder de esta nueva religión, ¿describirías a tu persona como la de un cobarde que en el momento en que lo arrestaron saliste corriendo? Como una persona con miedo a reconocer tu relación a él, porque cuando te confrontaron lo negaste 3 veces y la última insultaste su nombre. Como una persona sin fe, que en el momento que murió dijiste, bueno, ya vámonos de pesca otra vez porque ya se murió. O sea, inventarías cosas en donde te pondrías a ti en ridículo primero para luego decir, confíen en mí, síganme. ¿Han oído las historias que la gente inventa para crear nuevas religiones? Son héroes que solo ellos vieron ciertas cosas, estaban en una cueva escondidos, se les apareció un ángel y les habló, nadie más lo vio, pero yo ahí estaba. Si estos discípulos hubieran inventado la historia, les voy a decir cómo hubiera sido la historia más o menos. Hubieran dicho, todos huyeron, nadie le creyó, pero yo sí. Ahí estaba yo, al lado de él. Cuando llegaron a arrestarlo, traté de detenerlos, pero me subyugaron entre los guardias. Cuando empezaron a tratar de crucificarlo, me aventé y les rogué que me crucificaran con él, pero no me dejaron y me amarraron entre todos. Tuve que ser testigo de la crucifixión, amarrado viéndolo sufrir. Pero en el momento en que lo enterraron, yo sabía que iba a resucitar. Por lo tanto, empezamos una vigilia en oración junto a la tumba, y el domingo en la mañana llevamos un coro, y cuando empezó a moverse la piedra, empezamos a contar 10, 9, 8, 7, ¿no? Y entonces salió Jesucristo rozagante y todos dijimos, gloria a Dios. Y dijo, Marco, tú eres el líder de hoy en adelante, síganlo a él. Y se fue. ¿No son las historias que contamos? ¿No es como inventamos las historias? Siempre somos el héroe de la historia. ¿Cuánta gente inventa la historia y se pone como el cobarde, el sin fe, el que no creía? Si el punto es que te admiren. Entonces tienes que llegar a una conclusión y definirte con estas cosas,
¿Ustedes saben por qué los evangelios nos describen a los discípulos como gente confundida, sorprendida y con miedo? Porque estaban confundidos, sorprendidos y con miedo. Estaban muertos del miedo, encerrados en un cuarto por miedo a que los fueran a hacer lo mismo que a Cristo. Pero de pronto algo pasó, algo sucedió, algo en su corazón cambió, porque solamente una semana después, y escuchen eso clarito, porque los historiadores nos dicen que para que se cree un mito, una leyenda, necesitan pasar por lo menos, normalmente es mucho más, pero por lo menos tienen que pasar 85 años. Históricamente los historiadores se han ido hacia atrás a estudiar muchas leyendas que se han creado, de cosas que son un mito, y se dan cuenta que una generación le sucede algo, se la cuenta de la manera más exacta posible a la segunda generación. Cuando la segunda generación empieza a contar sobre la tercera, la primera generación se muere. Y entonces la tercera generación ya no tiene a quién preguntarle cómo pasó y empiezan a añadirle cosas, a quitarle cosas, a distorsionar cosas, y entonces se forma un mito o una leyenda después de por lo menos 85 años. Estos hombres, una semana después, están en las calles de Jerusalén predicando. Y lo más interesante es que no están predicando lo que Jesucristo les enseñó. Ninguno de ellos repitió el sermón de la montaña. Nadie se puso a platicar las parábolas de Cristo, ni lo citaban como Jesucristo solía decir y sus frases. No. ¿Saben cuál es el único sermón que predican una y otra y otra y otra vez? Este hombre del Mesías, ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó y nosotros lo vimos. Jesús vive. Su sermón nunca fue, hubo una vez un hombre que vivió. No, decían, Jesús está vivo. Ese era su mensaje. El primer sermón cristiano en la historia del mundo lo hizo Pedro cuando después de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, salen todos los discípulos, empiezan a alabar a Dios y la gente los escucha en su propio idioma. Ellos están hablando en su idioma, pero la gente los escucha en el de ellos. Entonces todo el mundo se acerca diciendo, ¿qué está pasando aquí? Esto es como que agarraron la jarra muy temprano, ¿no? Y entonces Pedro se sube y dice, a ver, aquí nadie está jarra, ¿no? Son las 9 de la mañana. Y empieza a decirles un sermón, el primer sermón, en donde les dice, señores, Jesucristo fue un hombre acreditado por Dios a través de milagros y cosas increíbles. Ustedes, manipulados por gente perversa, lo mataron, pero Él es el Mesías y Dios lo levantó entre los muertos y nosotros lo vimos. De hecho, aquí están sus palabras. Hechos 2:32 termina su sermón diciendo, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Miren, está hablando de un grupo de gente, dice, todos aquí lo vimos y algunos de los que están presentes lo vieron también. La Biblia dice que se apareció a más de 500 personas. En ese momento, la Biblia dice que 3,000 personas se unieron a la iglesia. En ese momento, cuando oyen el testimonio diciendo, yo lo vi, resucitó. A la semana siguiente, Pedro y Juan van de camino al templo. Al llegar al templo está un hombre en la entrada pidiendo limosna, que nació lisiado y estaba todos los días ahí pidiendo limosna. Les pide limosna y ellos no tienen dinero. Y entonces Pedro le dice, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, levántate. Y le estira la mano, el otro le agarra la mano, regresan las fuerzas a las piernas y se levanta y entra al templo adorando a Dios. Y toda la gente se sorprende. ¡Wow! ¿Cómo le hicieron? Y Pedro dice, ¿qué le sorprende? Es el nombre de Jesucristo el que salva, el que sana. No somos nosotros, somos simples seres humanos, pero Dios envió a su Mesías. Ustedes lo crucificaron, Él lo resucitó y nosotros lo vimos. Vean sus palabras, Hechos 3:15. Dice, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Su sermón todo el tiempo está vivo, está vivo. Y en ese momento, como todo el pueblo es testigo de lo que acaba de pasar, se hace un alboroto tal que terminan arrestando a Juan y a Pedro. Los líderes de la iglesia dicen, a ver, ¿qué alboroto es este? A ver, arresten a estos dos. Y van y le dicen al líder de la sinagoga, a Caifás y a Anás, le dicen, ¿te acuerdas del que crucificamos y pensamos que con él se iba a morir todo el movimiento? Ahora lo están predicando y están sanando a otras personas. Mañana los juzgamos. Ok, ahí nos vemos en la mañana. Fíjense, los iban a confrontar las mismas personas que se encargaron de que crucificaran a Cristo. O sea, las personas de las que estaban escondidos en un cuarto, ellos los iban a confrontar. ¿Les irán a temblar las rodillas? Algo cambió en su corazón. De pronto, ese Pedro cobarde, ese Pedro que salió corriendo, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿verdad? Le dicen, a ver, dinos, ¿qué estás haciendo y en nombre de quién lo estás haciendo? Dice, miren, ustedes y todo el pueblo,
hoy se nos está acusando porque estamos ayudando a una persona, ¿no? Dice, y nos preguntan en el nombre de quién lo estamos haciendo. Hechos 4:10, fíjense las palabras de Pedro al Sanedrín. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Su sermón es siempre el mismo. Él es el Mesías, ustedes lo crucificaron, Dios lo levantó entre los muertos, pidan disculpas. A la cara, a los principales del Sanedrín. O sea, en ese momento, miren, algo cambió. Pasó de ser para ellos un gran maestro, un gran comunicador, un gran hombre, a ser el Salvador. Y cuando se los dicen así tan directamente en la cara, tú dices, no hombre, estos se van a poner furiosos y van a hacer lo mismo que con Cristo. Fíjense lo que sucede, Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Pedro, en esa defensa, cita a profetas. Entonces, son gente sin conocimientos, es decir, gente que no se dedicaba a estudiar la palabra, pero ahora nos están citando la palabra a nosotros y lo dicen con autoridad. Y no nada más les dicen, mataron a Jesucristo. Fíjense las palabras que utilizan. Hechos 4, versículos 11 y 12 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Este es el evento que catapultó el nombre de Jesucristo para que lo conociéramos todos. La razón por la que ese mensaje salió de las persecuciones judías, sobrevivió la persecución romana, no fueron las cosas que Jesucristo enseñó, que fueron enseñanzas radicales. Nunca nadie se ha puesto en contra de sus enseñanzas. Nunca van a oír una persona que va a decir, bueno, Jesucristo estaba enseñando puras cosas equivocadas, o estas estaban bien, pero no. Todas sus enseñanzas la gente dice, no, si era muy sabio, pero no era por eso que salió el mensaje de ahí, no, ni siquiera por los milagros que hizo en vida, por la gente a la que sanó. La razón por la que tú y yo escuchamos el nombre de Jesucristo es porque Él resucitó tal como lo había dicho, y esta gente que lo vio estuvo dispuesta a dar su vida para que tú lo escucharas. Estas personas, todos sus seguidores, estuvieron totalmente dispuestos a traer este mensaje. Este mensaje fue traído a nosotros por gente que dio su vida por ti, porque quería que lo escucharas. ¿Y se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Fíjense, esta gente no dio su vida por sus creencias, porque si eso piensas, te vas a confundir y vas a decir, ay, mucha gente muere por sus creencias. No, los musulmanes se inmolan a sí mismos, ¿no? Entran llenos de bombas a un supermercado y matan a 100 judíos porque les dicen a ellos que si se mueren así, entonces van a ir al cielo y los van a estar esperando 50 vírgenes. Esa tuvo que haber sido idea de un hombre, ¿no? O sea, 50 vírgenes, ¿no? O sea, pero eso les dicen y eso creen. Y porque creen eso, están dispuestos a morir ahí. Estos hombres no están dispuestos a morir por lo que creen, están dispuestos a morir por lo que vieron. Y hay una diferencia enorme. Fíjate, un musulmán que da su vida porque cree que es verdad, está dando la vida por una creencia. Pero si estos hombres crearon una historia para tratar de engañarnos a todos, quiere decir que estuvieron dispuestos a morir por algo que sabían que era falso. ¿Cuáles crees que sean las posibilidades de que eso suceda? Que un grupo de 120 personas digan, ya sé, miren, vamos a ponernos de acuerdo, le vamos a decir a todo el mundo que la realidad es que el Mesías era Marco, ¿ok? Todos, ¿ok? Cuando maten al tercero, el que va a decir, no es cierto, era el pastor. ¿No? O vas a decir, sí, a mí también mátenme. Gloria a Marco. Todas estas personas estuvieron dispuestas a morir, algunas de ellas de formas horribles, en donde lo único que tenían que hacer era retractarse, decir, no es cierto, la verdad es que no lo vi, a mí me lo platicaron, pero ninguno de ellos lo hizo. Es más, ¿saben cuál es un ejemplo de eso? Difícil de entender si no es cierto. Santiago era medio hermano de Jesucristo. Cuando todo el mundo sale corriendo, él se queda como el líder de la iglesia en Jerusalén y lo persiguen, lo tratan de hacer que se retracte y se rehúsa a retractarse.
que Jesucristo, su hermano, es Dios hecho hombre. Como se rehúsa a hacerlo, lo avientan de la cúspide del templo. Cae, se rompe la mitad de los huesos, pero no se muere. Bajan y le dicen, retráctate, y dicen, no, y a mazos en la cabeza lo matan. Dime, ¿cuánto trabajo te costaría a ti convencer a tu hermano que tú eres Dios? Trata de convencer a uno de tus hermanos y dices, la verdad, quiero decirte. Pero Santiago, su hermano, dio su vida por él. Lo que sucedió en el corazón de los discípulos fue una transición. Su fe cambió. Dejaron de ver a Jesucristo como hombre, dejaron de confiar en ellos mismos y transfirieron su fe a Él como Salvador. Y esa es mi esperanza para todas las personas que están escuchando esto. Que tú llegue el momento en que hagas una transición y pases tu fe a Cristo. Miren, la gente a veces se confunde con el concepto de la fe, suena medio complejo. En realidad es una cosa muy simple. Poner tu fe en algo significa dejar caer tu peso totalmente en algo. Toda la gente tiene fe en algo, ¿no? Yo pongo mi fe cada semana en esta silla. Vengo y me siento en ella y dejo caer mi peso sin ningún miedo, porque tengo la fe en que no me voy a ir hacia el piso con ella. Estos hombres, al ver a Jesucristo crucificado, sepultado y resucitado, se dieron cuenta que lo único que podían hacer era transferir todo el peso de su vida a Él. Y eso es lo que espero que hagas tú. Si nunca lo has hecho, si nunca le has declarado a Él que quieres pasar el peso de tu vida hacia Él, hoy te voy a dar una oportunidad. Pero antes de llegar a eso, antes de hacer esa oración, quiero que entiendas. Tú nunca hubieras escuchado este mensaje si Él no hubiera resucitado. O sea, esa gente no hubiera estado dispuesta a dar su vida por este mensaje si no hubieran sido testigos de la resurrección. Y si no hubo resurrección, todo lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Pero ellos, para asegurarse de que lo escucharas, dieron su vida literalmente por ti, para que te llegara este mensaje. Entonces vamos a orar, y si nunca lo has hecho, espero que pongas tu fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, quiero darte gracias, Señor, por el privilegio que significa tener la oportunidad de orar, de platicar contigo, de entregarte nuestra vida, Señor, de ponernos en tus manos. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están en esta sala, que han dado ese paso de fe, Señor, y te han pedido que fueras tú su Salvador, que han decidido confiar totalmente en ti. Pero sé, Señor, que hay en esta sala gente que no te conoce, que nunca te ha pedido, y abierta y con todas sus fuerzas, Señor, con verdadera intención, que sea su Salvador. Sé que hay gente, Padre, que te conoce de nombre, ha oído hablar de ti, a lo mejor sabe algunas cosas de ti, pero no tiene una relación profunda contigo y no eres el rey de su vida. No te permiten estar sentados en el trono que dirige todas sus acciones.